Bienvenidos a la sección de Enigmas y Misterios de Podcast 10 Minutos Más. Con ustedes, Leonardo Jiménez. Hoy vengo a hablaros de un nuevo misterio, cuando las voces que escriben no son las nuestras. Hay historias que parecen pequeñas, casi anecdóticas, hasta que te detienes lo suficiente para analizarlas. Y entonces empieza a incomodar. A principios del siglo XX, en San Luis, en Missouri, una mujer llamada Pearl Curran comenzó a experimentar con una tabla de Ouija. Nada especialmente extraño para la época. El espiritismo, como bien sabéis, estaba de moda. Las secciones eran casi un entretenimiento social. Se trataba casi como un juego. Esta mujer no era escritora, no tenía formación académica alguna, tampoco era medium, ni alguien con ambiciones literarias conocidas. Simplemente participaba en un juego. Pero en cada una de esas sesiones ocurrió algo diferente. No fue un mensaje breve, ni una respuesta vaga. Lo que apareció fue otra identidad, la de Patience Worth. Decía haber vivido en el siglo XVII. Decía haber emigrado a América. Y también decía haber muerto hacía siglos. Hasta ahí podría parecer una historia más dentro del imaginario espiritista de la época. El problema comenzó después, porque Pearl Curran comenzó a escribir por primera vez. Y no lo hizo de una manera torpe, ni dubitativa, ni como alguien que empieza, que no conoce las artes, ni el estilo, ni las herramientas que le otorga la escritura. Como alguien que improvisa, no lo hizo así. Escribía con una fluidez inusitada, con una seguridad pasmosa, como si estuviera recordando algo que ya había sido escrito o algo que ya existía, como si estuviera escribiendo algo que estaba ahí y que le venía, que le iba cada vez impregnando y proyectándose más hacia sus adentros. Lo que produjo no fueron simples textos automáticos, tampoco frases inconexas. Todo estaba muy bien hilado. Produjo poemas, obras de teatro, incluso novelas completas. Miles de palabras, miles de páginas que fluían de su cabeza como agua de un manantial. Y aquí es donde la historia se vuelve difícil de encajar, y este es el misterio de hoy. Los textos tenían una complejidad lingüística bastante alta, un uso del lenguaje exquisito que recordaba incluso a formas arcaicas del inglés de siglos atrás, una coherencia estilística sostenida en el tiempo, en un tiempo al que ella no pertenecía. No era un destello puntual, era más bien un corpus. Los investigadores de la época analizaron el caso. Algunos intentaron explicar el fenómeno como una forma de creatividad inconsciente, una especie de desdoblamiento psicológico. Otros consideraron la posibilidad de un fraude bastante elaborado. Pero ambas explicaciones, como suele ocurrir, tienen sus fisuras. El fraude, por un lado, requería bastante preparación y un conocimiento que no encajaban con el perfil de Pearl Curran. Y la explicación psicológica abría una puerta quizá más inquietante: la posibilidad de que la mente humana pueda generar diferentes identidades completas, unas con voz propia, estilo propio y autonomía narrativa, y otra como la que poseía esta mujer. Además, había destellos difíciles de ignorar. Un vocabulario exquisito,
unas formas a la hora de escribir elaboradas. Los testigos afirmaban que en ciertos momentos su forma de hablar incluso cambiaba. El ritmo, el tono, la voz, incluso la actitud. Como si no estuviera interpretando. Como si estuviera más bien cediendo el espacio a otra forma de ser que es la que quizás escribiese. Eso nos deja en un territorio incómodo, porque la pregunta deja de ser si Patience Worth, la mujer del siglo XVII, que estuvo en la Ouija con Pearl Curran, existió o no existió. En esa época era imposible de saber. Por eso la pregunta pasa a ser otra. ¿Qué ocurre cuando una voz aparece en la mente del autor o de la autora en este caso con la suficiente claridad como para no sentirse propia? Podemos leer esos textos, analizarlos, estudiarlos desde la distancia, pero hay algo que sigue sin resolverse del todo. No tanto el origen de lo escrito, sino la manera en que ha sido escrito, el modus operandi, el mecanismo que ha seguido la autora. La escritura, tal y como la entendemos, implica tanto intención como control, como una autoría clara. Sin embargo, casos como este sugieren algo diferente, que en ciertas circunstancias escribir puede parecer más otra cosa que crear. Y eso deja a un lado el problema. Porque si aceptamos, aunque sea como hipótesis, que algunas ideas pueden sentirse ajenas y que vienen de las musas o del más allá, entonces la frontera entre pensamiento propio y pensamiento recibido empieza a volverse menos clara, cada vez más difusa, a resquebrajarse. Con lo que no es necesario asumir ninguna explicación sobrenatural para que aparezca la inquietud de la que estamos hablando. Basta con formular una pregunta sencilla, la que posiblemente se hicieron los críticos que alabaron la obra de Pearl Curran en su época y a posteriori. Cuando una idea llega, cuando una idea se instala en tu mente, se completa, se articula, casi inesperada, como si viniera de la inspiración. ¿Cómo podemos estar tan seguros de que es nuestra?